Vamos a continuar aprendiendo acerca de la iglesia de Cristo. Y es importante, hermanos, en esta noche, como dije el domingo pasado y vengo diciendo este tiempo, es muy importante para nosotros que conozcamos la historia de la iglesia. Es muy importante. Uno nunca va a valorar lo que tiene que valorar si no conoce el valor de esa historia o la historia de lo que le da algo validez. Y la iglesia tiene más de 20 siglos ya acá en esta tierra. La iglesia que se presentó visible allí el día de Pentecostés. Y a partir de ese momento han pasado muchas cosas. Tiene una historia muy difícil, muy dura. Y en la oración que Eduardo hacía por hermanos en otros países que están hoy padeciendo persecución, padeciendo los ultrajes, incluso el martirio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y a lo mejor nosotros no entendemos o no valoramos esto porque quizás no tenemos mayores preocupaciones o persecuciones de que la familia se burle de alguno de ustedes o de nosotros, o se burlen de la iglesia, o en el trabajo, ¿sí? Mayor cosas de esas no la estamos pasando y probablemente no logremos entender o darnos cuenta de la importancia que tiene la iglesia de Cristo. Hemos pasado la conmemoración de la Semana Santa, o más bien dicho, el recordar la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda alguna para muchos ya pasó una fiesta más, para otros fue un feriado para descansar. Y probablemente para la iglesia de Cristo, para muchos ha sido el meditar y el dar gloria a Dios por la obra triunfante de Cristo en la cruz del Calvario. Tomando justamente la iglesia y la crucifixión de Cristo, vamos a extraer esta noche los resultados que obtuvo nuestro Señor al morir y resucitar en una cruz. Es muy importante conocer esto, ¿sí? Toda persona que quiere hacer algo tiene primeramente un propósito, un plan, una idea, lo que quiere alcanzar. Luego provee los medios para alcanzar y finalmente descubre el resultado de lo que se hizo. Si nosotros tenemos la idea de hacer algo, debemos ser muy cuidadosos a la hora de escoger los medios para que el fin sea el fin deseado. Si bien es cierto, la salvación, como venimos enseñando, es tarea exclusivamente de Dios. Dios es el que salva. Ningún ser humano puede contribuir absolutamente nada para ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Entonces, Dios determinó salvar. Dios es el que puso o proveyó los medios para la salvación y por ende Dios va a recibir el fruto en gloria del resultado de la salvación. ¿Se entiende? Dios, antes de la fundación del mundo, escogió un pueblo para sí. Pero ese pueblo necesitaba ser redimido, santificado. Entonces Dios proveyó los medios para esa santificación y el resultado final o el fruto final es justamente cuando Cristo venga a buscar a ese pueblo que ya lo santificó, que ya lo justificó, que lo perdonó y lo va a transformar en gloria para que una eternidad
por los siglos de los siglos, habitemos en gloria con nuestro Señor en perfecta adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Entonces, es necesario ver, porque estamos ahora en el tiempo en que se llevó a cabo ya, hace 2000 años, que el medio de la salvación fue llevado a cabo, fue concluido, consumado, y a partir de ese momento, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, se está llevando a cabo el proceso del fruto de ese día de muerte y resurrección de Jesús, que es la conversión, la transformación. La iglesia lleva aproximadamente 2000 años, de acuerdo a lo que se puede entender o conociendo la historia de la iglesia. Pero posiblemente los últimos 100 años han sido los últimos 100 años más peligrosos de la iglesia. Y me atrevo a decir que son los más peligrosos de la iglesia, respetando los tiempos de oscuridad y de martirio que ha comenzado justamente de los primeros 100 años de la iglesia. La iglesia de Jesucristo en Jerusalén, en los primeros 100 años de vida, comenzó justamente la persecución. Comenzaron a asesinar a cristianos, a matar a los apóstoles, a perseguir a la iglesia. Y por supuesto que la historia muestra que desde ese momento hasta el siglo XVI la cosa ha sido terrible. Mucha gente murió, muchas familias murieron, muchos murieron en formas tormentosas, humillante, aberrante. Muchos cristianos que murieron por causa de la palabra de Dios, murieron sufriendo tremendamente. La Escritura, por decirlo así, proféticamente, pero a la vez históricamente, nos revela en Hebreos capítulo 11 este tipo de martirio. Si bien es cierto, Hebreos 11 habla y enseña de todos estos hombres y mujeres de la fe, pero también abrazamos a una visión profética porque luego comenzó a suceder con mayor frecuencia el perseguir y el matar a la iglesia. Entonces, deberíamos meditar en esta noche cuáles fueron los resultados de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 11 dice el versículo 33 en adelante, dice, haciendo referencia a todos los hombres y mujeres de la fe que habían alcanzado, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, ¿qué cosa? Atormentados, no aceptados el rescate, aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a otros, y más esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa mejor, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Acá el relato de este capítulo está mostrando que hay momentos de gloria, de triunfo, de bendición, pero también de lo terrible que es ser un hijo de Dios en un mundo que es totalmente anticristiano.
Entonces, estos 100 últimos años, ¿por qué me atrevo a decir que son los más peligrosos? Probablemente por la calidad de los derechos humanos y por el mundo cómo ha avanzado en conocimiento, en cultura, en aprendizaje. A lo mejor tantas de estas cosas ya no se ven. Sí están habiendo muchos muertos, pero probablemente son menos los países que están pasando esto. De régimen, que son politeístas o que no son cristianos o que mantienen una cultura totalmente contraria a la cristiana. Entonces los misioneros que están en esos lugares son expuestos justamente a morir, a padecer, a ser torturados y muchas de estas cosas. Pero la gran mayoría del planeta Tierra goza de una libertad, goza de una democracia, de un confort. Hay países que son comunistas, hay países que son cerrados y, por ejemplo, no pueden tener, por el régimen de gobierno, no pueden tener acceso a Internet, por ejemplo, ¿sí? Están prohibidos. O si van a tener acceso a Internet, únicamente lo que provee su propio país, pero están totalmente aislados del mundo. Creo que China es uno de ellos, ¿no?, que hace esto. No necesita consumir nada de otros, ellos mismos proveen lo que necesitan. Entonces, podríamos decir que estos 100 años que prácticamente se pueden conocer como la era de la industrialización, del avance, de la tecnología, de la ciencia, de la cultura, el afianzamiento del humanismo, el entender que el hombre tiene un papel protagónico en la vida, ha llevado a minimizar las cosas absolutas de Dios. Ha llevado a poner en riesgo, en dudas, y las cosas que son absolutas de Dios. Muchos se animan a cuestionar la palabra de Dios, muchos se animan a descalificarla, y quizás otros a tener un cierto respeto por la palabra de Dios, pero no más de eso. Entonces la Escritura ha comenzado a quedar relegada. La ambición del hombre por vivir cómodamente, por tener cosas buenas, por disfrutar de la vida, ha hecho de que incluso los valores y los principios que Dios ha revelado en la palabra sean tenidos por religiosos, por anticuados, y entonces se ha empezado a sacar de plano todo esto. Y así la iglesia, en estos últimos 100 años, peligrosamente ha comenzado a caer en doctrinas de hombre, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. La iglesia ha comenzado a abrazar fuertemente el pragmatismo, que es prácticamente lo que a mí me resulta y lo que me funciona, lo patento inmediatamente como bueno, sin importar lo que dice la Escritura. También el subjetivismo, el ser subjetivo en las cosas, es de acuerdo a lo que siento, a lo que pienso, a lo que opino, eso es lo que yo lo voy a tomar y lo voy a abrazar como real. Entonces, la iglesia ha caído en estos últimos 100 años en el estado más peligroso, en que la iglesia ya no es gobernada por Cristo, sino que es gobernada por el hombre. Que la iglesia vive por emociones, vive por experiencias, vive por apariencias, vive por sensaciones. Entonces, todo lo subjetivo atrapó a la iglesia y que se ayuntó con el pragmatismo, que es justamente aplicar cosas que porque me da resultado, yo la voy a usar lo mismo, más allá de que la Escritura no lo diga. Entonces, vuelvo a decir que estos últimos 100 años son los más peligrosos porque la iglesia se ha llenado de gente no convertida. ¿Se ha dado cuenta? Lo que se puede llamar un avivamiento de la iglesia, que hay tanta gente que va a la iglesia, es relativo, porque ya no se predica el verdadero evangelio, ya no se enseña la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle nada. Ya no se toma la palabra, la escritura de Dios con el único propósito de que Dios sea glorificado. Entonces, las predicaciones, las enseñanzas, las reuniones o los cultos, llamados así, públicos, se han transformado simplemente como un centro de entretenimiento, se han transformado como un centro de motivaciones humanistas y se han hecho solamente estragos acerca
de la sustitución de la palabra de Dios por lo que el hombre quiere escuchar, la mentira. Entonces, probablemente aquí haya personas que a lo mejor están convencidas que son salvas, pero a lo mejor no lo son. En muchas otras congregaciones puede haber mucha gente que no es salva. Simplemente ¿por qué? Por los últimos 100 años de vida de la iglesia, los más difíciles. Los 100 años de peligrosas doctrinas que han entrado en forma encubierta. Hemos perdido reverencia a Dios, hemos perdido el respeto, se ha perdido la pulcritud y la santidad de los cristianos en su forma de hablar, en su forma de vestirse, en su forma de comportarse. Se ha utilizado mucho en la boca de los cristianos, y si no en la boca, en los pensamientos, la palabra o la frase, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué yo no lo puedo hacer? No voy a dejar de ser santo si hago esto. Entonces todas esas cosas son subjetivismo. Todo es subjetivo. Es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que yo percibo, lo que yo opino. Y eso nunca va a ser algo objetivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede conocer a la iglesia de Cristo en este último tiempo? ¿Cuál es la conducta de los verdaderos hijos de Dios? Porque si bien es cierto, muchos corren detrás de la mentira, muchos transitan por el camino ancho, espacioso, cómodo, confortable, pero lleva a la perdición. Muchas personas están no sintiendo absolutamente nada por las cosas espirituales porque viven en la carne. Hay personas que no sienten nada al leer la Escritura, no sienten nada al tener su tiempo de oración. Por eso es que hay muchos que ni siquiera tienen su tiempo de oración, no oran al Señor, no buscan al Señor. La adoración es una de las evidencias más caóticas. La adoración ha dejado de ser a un Dios santo y ha pasado a ser la adoración dirigida al confort y al gusto del hombre corrupto dentro de la iglesia. Por eso es que muchas personas han sustituido lo que Dios ha expresado. Tanto Jesús como el apóstol Pedro, incluso el apóstol Pablo, incluso el apóstol Juan, siempre han revelado que el Padre les ha mostrado lo que tenían que hacer. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, mi Padre me muestra todo lo que Él hace y yo hago lo mismo. El apóstol Juan dice, lo que yo recibí del Señor es lo que le enseño a ustedes. Entonces tenemos un Dios que muestra, revela, enseña lo que Él quiere de nosotros. Ya lo decía el profeta Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que espera, lo que pide de ti. La Escritura lo dice. El profeta Amós ya decía de que Dios no iba a hacer nada sin que antes no revele sus secretos a sus siervos los profetas. Siempre había una voz que anunciaba lo que el Dios quería. ¿Por qué es que en estos últimos 100 años la iglesia cayó en tantos errores? ¿Por qué es que la iglesia santa se transformó en la iglesia mundana? ¿Por qué es que la iglesia mundana quiere parecerse a la iglesia santa y no puede? ¿Por qué hay tantos que dicen que son hijos de Dios, pero aún se deleitan en los pecados y en la vida de la carne? La pregunta exige respuestas y las respuestas siempre van a ser bíblicas y por ser bíblicas son simples, son lineales, son literales, no hay punto de discusión. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuál fue el mérito de Cristo en la cruz del Calvario? Si dijimos que todo es hecho por Dios para su gloria, la Escritura revela de que Él ha escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y ese pueblo, el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, formada por judíos y gentiles regenerados, redimidos por la sangre del Cordero, porque no puede haber un pueblo si no es redimido. Ese pueblo de Israel que fue escogido por Dios
Ese pueblo es el que le dio la espalda al Señor. Ese pueblo es que aprendió justamente lo que Jesús dijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pueblo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, tiene algunas características. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ¿lo ven? No éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Estos dos versículos están mostrando de que los que no eran ahora son. ¿Pero por qué son? Si dice el versículo 9, vosotros sois linaje escogido. Diga conmigo, soy escogido. Por lo tanto, cuando dice antes no era y ahora son, está hablando de que el ahora son es el resultado final de una operación divina. Dios Padre escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, con libertad, con soberanía, a quienes Él quiso salvar. Eso dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Queda claro que fuimos escogidos por Dios? ¿Sí? ¿Alguno tiene otra opinión? No. La Escritura dice que fuimos escogidos por Dios. ¿Queda claro que Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros? ¿Queda claro, hermanos? ¿Alguno tiene otra opinión? No. Fuimos escogidos. Él nos escogió para un propósito. El Padre es el que escogió el pueblo y se lo dio a Cristo. Por eso dice, escogidos en Cristo. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Adquirido significa comprado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? El principal punto que debemos tener en cuenta en esta noche es por qué la iglesia, que se llama Iglesia de Cristo en el siglo XXI, tiene más bien apariencia de gente no regenerada, no convertida. Pero dentro de esa congregación, dentro de esa cantidad de gente, hay quienes son verdaderamente convertidos. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hay muchas personas que en aquel día dirán, Señor, Señor, ábrenos? Y el Señor les dirá, no los conozco. Estas personas eran practicantes de una religión. Predicaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Sin embargo, fueron echados al infierno porque el Señor no los conoce. ¿Cuál es el punto que tenemos que ver esta noche? ¿Cuáles fueron los resultados de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Cristo mismo nos dejó bien en claro en la Escritura por qué vino a este mundo. Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y el mismo Señor Jesucristo dejó bien en claro cuál fue el propósito de por qué Él vino a este mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice la Escritura, Jesús dijo esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queda claro que Jesús vino con un solo propósito, buscar y salvar lo que le corresponde,
lo que se había perdido, lo que era de Él. También vemos nosotros en Marcos capítulo 10, versículo 45, algo que dice el mismo Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice lo siguiente. Jesús dijo esto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted lee allí por todos? ¿O usted lee conmigo por muchos? Muchos. No es todos. Ya nos está mostrando el mismo Señor Jesucristo que el propósito vino para redimir, para salvar, para limpiar, para purificar lo que le corresponde a Él, lo que le pertenece a Él. Vamos a ir a Juan capítulo 17, en la oración que Jesús hace en Getsemaní al Padre antes de consumar su tarea en la cruz del Calvario. Juan capítulo 17 dice la Escritura: estas cosas habló Jesús. ¿Quién es el que habló? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Diga conmigo: autoridad sobre toda carne. ¿Tenía Jesús autoridad sobre toda carne, sí o no? Sí, la Escritura lo dice. Pero dice allí, para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Jesús no vino a darle vida eterna a todo el mundo, sino a los que el Padre les ha dado. ¿Quién es el que escogió un pueblo para Cristo? El Padre. Si Cristo es rey, tiene que tener un reino. No hay rey sin reino, no hay reino sin súbditos. No hay súbditos sin un reino y no hay reino sin rey. Por ende, lo que vemos acá es que la Escritura vuelve a decir Jesús: Padre, me has dado autoridad sobre toda carne, pero para que dé vida a los que me diste. Juan capítulo 6. Jesús nunca tuvo duda acerca de esto. Siempre fue muy claro cuando lo reveló en la Escritura de por qué Él vino a este mundo. ¿Cuál es la misión? ¿Y cuál fue el fin que logró con la resurrección? Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hagámosle pregunta a este versículo: ¿a quién no le echa fuera el Señor? Al que viene a mí, dice Jesús. ¿Quiénes son los que pueden venir a Jesús? Todos los que el Padre les ha dado. ¿Todo el mundo va a ir a Jesús? No. ¿Todo el mundo va a creer en Jesús? No. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Yo lo resucitaré en el día postrero. Vamos a Juan capítulo 10. Versículo 26. Vamos a leer el 25 primeramente. Juan 10, 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Pregunta: ¿quiénes son los que pueden creer? Sus ovejas. ¿Quiénes son los que no pueden creer? Los que no son sus ovejas. Jesús dice: ustedes no me creen
porque no son mis ovejas. No dijo Jesús, ustedes no son mis ovejas, por eso no me creen. O Jesús no dijo puntualmente, no pueden ser mis ovejas porque no me creen, sino es que los que creen son porque son mis ovejas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué encontramos acá? Que no todos los seres humanos en el mundo son las ovejas del Padre. Versículo 27 dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y qué más? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¿De quién está hablando? De mis ovejas. ¿A quiénes le da vida eterna el Señor? A sus ovejas. ¿Quiénes son los que no perecerán jamás? Sus ovejas. ¿Quiénes son las que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre? A sus ovejas. ¿Todo el mundo es su oveja? No. ¿Está entendiendo para qué vino Cristo a este mundo? Para morir, para limpiar, para purificar a sus ovejas. ¿Cuándo hizo esto el Padre? En la eternidad. Antes que el mundo existiese, Él había escogido, el Padre, un pueblo para el Hijo. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Sabe por qué Dios es un Dios celoso de ti? ¿Sabe por qué no te quiere compartir con nadie? ¿Sabe por qué se entristece el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué dice, apartaos de toda inmundicia aquel que invoca el nombre del Señor? Porque usted fue escogido antes de la fundación del mundo. Porque es de Él y para Él. Veamos Gálatas capítulo 1. Habla del propósito de Jesús, por qué vino a este mundo y cuándo. También aclaró que el Señor vino con un propósito, pero no cualquier tiempo. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para librarnos de nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. No dice por los pecados de todos. Porque si Cristo limpió de pecados a todo el mundo, están salvados. ¿Sí o no? Si Cristo quitó el pecado de todos los habitantes, todos están salvados. Todos van a ir al cielo. Pero la evidencia de cada día muestra de que hay muchas personas que no están siendo salvas. Capítulo 4 de Gálatas. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Diga conmigo, Dios envió a su Hijo. Vamos, dígalo fuerte. Dios envió a su Hijo. ¿Quién envió a su Hijo? El Padre, diga conmigo, el Padre. Muy bien, ¿qué hizo el Padre? Envió a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para limpiar a un pueblo de sus pecados, para redimirlos, comprarlos con su sangre. ¿Se acuerda que dijimos que Dios es el que determinó salvar un pueblo? ¿Qué faltaba ahora? Los medios para alcanzar ese propósito. ¿Cuál es el medio? Envió a su Hijo. Amén.
Y envió a su Hijo, ¿para qué? Eduardo lo dijo de entrada. ¿Para morir por mí o sustituyéndome a mí? Él tomó mi lugar, Él sustituyó mi lugar. ¿Sabe qué significa? Que los pecados pasados, presentes y futuros de sus escogidos, de la iglesia, del pueblo que Dios escogió de antes de la fundación del mundo, fuesen puestos ¿en quién? En Cristo. Por eso dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado, porque el Padre proveyó a Cristo y el Padre lo aniquiló. En vez de hacer justicia de su ira sobre nosotros, fue sobre Cristo. Veamos Isaías capítulo 53. El profeta Isaías vio 600 años antes la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová, en este caso habla del Padre, quiso quebrantarlo. Quiso. Había una decisión, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Diga conmigo, por el pecado. Acá dice que Cristo iba a ser el que iba a poner su vida por expiación. ¿Sabe lo que es la expiación? El sacrificio vicario. Un sacrificio es la palabra expiación. Iba a poner su vida en sacrificio por los pecados. Todavía no dice por quién. Dice, verá linaje. ¿Se acuerda que Pedro decía que vosotros sois linaje escogido? Verá un linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción. ¿Qué quiere decir? Va a ver el resultado. Dijimos que el Padre es el que tiene el propósito, es el que provee el medio y el Padre va a ver el resultado. Dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿cómo? Satisfecho. Se hizo propiciación, se aplacó la ira. Ya el Padre no ve pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue imputado en Cristo y el Padre quiso quebrantarlo. Recuerden que esa palabra quebrantarlo era aplastarlo. El Padre, toda la ira de su justicia fue sobre Cristo. Esa es la copa que Jesús dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. Y Juan recibe el testimonio de qué era esa copa. En Apocalipsis él recibe que la copa es la copa de la ira del Padre. Y allí es donde Jesús recibió la ira del Padre. Isaías 600 años antes ve y siente la satisfacción de la justicia consumada y satisfecha por el Padre. Un juez, cuando golpea el martillo y condena a un reo justamente, siente que la justicia fue satisfecha. Nuestro juez eterno, el santo juez, puede declararte a ti y a mí justificado cuando nosotros hemos recibido la imputación de la justicia de Cristo en nosotros en un acto de gracia, sin merecerlo. Éramos culpables, merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice la Escritura, verá el fruto de su aflicción
de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo, así dice, a muchos, no es todos, a muchos. Y llevará las iniquidades de quienes, de ellos, los muchos. Está hablando de los muchos. Acá está hablando proféticamente lo que para Isaías, el profeta, todavía era un misterio. Isaías no veía la iglesia, no entendía. Este es el lenguaje, el misterio oculto que dice Pablo, que estaba oculto en siglos y en edades, y que los profetas, los antiguos, no conocían, no entendían, estaba oscuro. Pero lo da a conocer la iglesia. Y la escritura acá dice de que Él manifiesta su justicia llevando las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes. Está hablando de la exaltación. El Padre exaltó al Hijo hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Por eso le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Este es el estado de exaltación. En el versículo 10 el estado de humillación, en el versículo 12 el estado de exaltación de Cristo. Y dice, por tanto yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Perfecto cuadro de nuestro sumo sacerdote. La figura del sumo sacerdote en el antiguo pacto tenía que hacer dos cosas a favor del pueblo: sacrificar ofrenda e interceder por el pueblo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él fue el sacrificio como ofrenda y resucitó para interceder por su iglesia. Amén. Intercede por nosotros. Si una de estas dos cosas el sumo sacerdote fallaba, el pueblo quedaba con la imputación del pecado. Cristo no pudo fallar. Por eso es que Él se dio a sí mismo como ofrenda, como el cordero sin mancha, y venció. Satisfizo al Padre en justicia. El Padre quedó satisfecho. Pero ahora Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es el que intercede. ¿Intercede por todo el mundo? No, intercede por aquellos que es su pueblo, la iglesia. Amén. Veamos 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Claramente dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Según la Biblia, ¿quiénes son los únicos pecadores que hay en el mundo? Todos. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. Muy bien, Jesús dice que vino a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Entonces, ¿están todo el mundo salvo? Si alguno dice, bueno, me pasa que ellos no decidieron por Cristo. Ellos no le abrieron su corazón a Cristo. ¿La Escritura dice que el hombre puede hacer esto? No. ¿El hombre puede escoger lo bueno? No. ¿El hombre busca a Dios? No. El hombre es enemigo de Dios y está muerto en delitos y pecados. Hay una inhabilidad total del hombre.
Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo? Que Cristo vino a morir por los pecadores, quienes podrían llegar a creer. ¿Y cómo iban a creer? ¿Nosotros éramos diferentes a los demás? No, sino que porque éramos escogidos por el Padre, Él nos dio un don, un regalo, que es la fe. La fe para creer. La fe no es de vosotros, es un don de Dios. No se maravillen, no fanfarroneen, no es de ustedes, no es natural. Dios te ha dado un regalo. ¿Quiénes pueden creer? Mis ovejas me creen. ¿Quiénes no pueden creer? Los que no son mis ovejas. Va empezando a entender, va tomando más claridad el propósito y lo que logró Cristo. Vamos a ver Tito capítulo 2. Tito está antes de Hebreos y de Filemón. Tito capítulo 2, versículo 14. Este versículo es muy claro del propósito de por qué Cristo vino a este mundo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Ese pueblo había nacido en delito de pecado por la imputación de Adán. Ese pueblo no era posible que entre al reino. No podía ser el reino a quien Jesucristo tenga que gobernar sobre ellos, porque estaba contaminado en pecado. Estaba muerto en delitos y pecados. Pero había un pueblo que el Padre escogió. Había un pueblo que el Padre escogió. Y Cristo tenía que venir porque era el medio de la santificación, el medio de la redención era que el Padre proveyó del Cordero. El Padre envió ese acuerdo de la pluralidad eterna. El Padre escogiendo, Cristo redimiendo, el Espíritu regenerando, que es Dios, un solo Dios en tres personas, que nos garantiza una salvación trinitaria. Que Dios sea glorificado porque su obra es perfecta. Nos enseña a nosotros en este versículo que Cristo se dio a sí mismo, como dice el apóstol Pablo, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Cuánto dicen amén? Él nos redimió de toda iniquidad y nos purificó para Él mismo, un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Efesios capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo da la analogía de un matrimonio por la expresión de amor. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por todas las mujeres. Así dice. Cuando vamos a la analogía del matrimonio, ya no queda ninguna duda de que hay un propósito de salvación. Él vino a morir por su iglesia. Él vino a purificar para sí mismo, a embellecerla para sí mismo, a su iglesia. Se entregó por su iglesia. ¿Lo ven? Está muy callado hoy. ¿Está cayendo ficha o lo están entendiendo? ¿Amén? ¿O están enojados?
Estas son las declaraciones más claras del propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Fue para salvar un pueblo de sus pecados, fue para liberar a un pueblo de este presente siglo malo, fue para purificar y hacer santo un pueblo para sí, fue para crear un pueblo celoso de buenas obras. Esto es lo que vemos en Tito 2:14, para salvar a un pueblo de sus pecados. Número 2, para librar a su pueblo del presente siglo. Número 3, para purificar y hacer santo a su pueblo. Número 4, para crear un pueblo celoso de buenas obras. Celoso significa decidido en hacer, practicar y cumplir su propósito, las obras del Señor. Otros pasajes también muestran la Escritura acerca de el propósito de Cristo muriendo en la cruz. Había un pueblo que esperaba ser redimido aunque no lo sabía. Había un pueblo que necesitaba ser liberado. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Había un pueblo que necesitaba que a través de la muerte de Jesús sea reconciliado con el Padre. ¿El Padre reconcilió con todo el mundo? No. Porque si no diríamos entonces, ¿dónde encaja de que hay enemigos de Dios? Sin embargo, a través de la muerte de Cristo, hay un pueblo que fue reconciliado con el Padre. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una reconciliación. Por eso es que ya no hay velos. El velo del templo se rasgó. Ya no hay separación. Hay comunión con el Padre. Tenemos paz para con Dios. Esa paz no es la que el mundo la da. 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, ¿cuál es la palabra clave? En. Si alguno está en, acuérdense en que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nosotros todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Lo entienden? El que está en Cristo no peca. Y acá dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero dice el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, pero acá dice al mundo. El mundo no es amigo de Dios. Es más, Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no saben que el amor al mundo es enemistad con Dios? Está hablando de los que están en el mundo. Hay quienes iban a ser reconciliados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, voy a buscarlas. Somos nosotros gentiles que estamos sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin promesa, sin ley. ¿Y cómo actúa en nosotros la salvación? Pura gracia. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Pura gracia. Por gracia sois salvos. Y acá dice la Escritura, nos reconcilió consigo mismo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay una orden, hay una misión, hay una tarea. Romanos capítulo 3, versículo 24, muestra que la muerte de Cristo también es para que un pueblo sea perdonado y justificado. Vimos que la muerte de Cristo era para que un pueblo sea reconciliado con el Padre, pero también para que un pueblo sea reconciliado, perdonado y justificado. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. No tienes de qué jactarte. Todo lo hizo Dios. Había un pueblo que esperaba un perdón de pecado y ser justificado. ¿Qué logró Cristo? Justificar y perdonar tu vida. Amén. ¿Lo ven? Hay un propósito de Dios. Por la muerte de Cristo, un pueblo también es limpiado, hecho santo para Dios. Hemos leído recién Efesios 5:25, dice que Cristo amó, se entregó a sí mismo por su iglesia para santificarla y para purificarla en el lavamiento. Es el propósito del Señor. Pero Hebreos capítulo 10, 14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, lo único que falta es que nos cambiemos el traje nomás, ¿no? Ese traje que está viejito, arrugado, canoso, doloroso. Qué hermoso, ¿no? Pero ¿cómo nos ve el Padre? Perfecto. Perfecto. Amén. Vamos a vernos glorificados, hermanos. Y nos vamos a gozar de ver la perfección consumada. Porque lo único que falta es que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Lo único que falta es eso. Qué hermoso. ¿No te entusiasma saber eso? Esa es nuestra esperanza venidera. Solamente falta eso. Como Dios es el que salva, como Él es alfa y omega, Él es el principio, el final, Él lo hará. Él lo hará. Veamos Efesios capítulo 1, haciendo referencia a esto, que hay un pueblo que espera ser santificado y limpiado. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Veamos la doxología de Judas, la carta de Judas. La doxología es la salutación final, pero no es dirigida a los hombres, sino es glorificando a Dios. De ahí viene la palabra doxa, que es gloria. Judas 24 y 25. Mire lo que dice acá la escritura del poder soberano de nuestro Dios. Judas, versículo 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Él es poderoso para preservarnos sin caídas y sin manchas delante de Él con gran alegría. Es un deleite para nuestro Dios salvarnos, es un deleite preservarnos, es un deleite, es un gozo, es gloria presentarnos a nosotros delante de Él sin manchas. Qué hermoso. Es una belleza, amén. Por la muerte de Cristo, un pueblo es glorificado para que reciba esa eternidad con gozo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así la Escritura. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que antes conoció, dice Pablo, ¿no? Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta es la garantía absoluta que tenemos nosotros. Pregunta, ¿Cristo resucitó de entre los muertos, sí o no? Ahí está tu garantía. Los llamados recibirán la promesa eterna. ¿Por qué? Dice el versículo siguiente, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Cristo murió? Sí, por lo tanto ya es válido, porque no es válido entre que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo libró también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién le esperan? Solo su iglesia. ¿Alguien más espera a Cristo? Nadie más. ¿Quiénes esperan a Cristo? Solo su iglesia. Amén. 100 años han deformado a la iglesia. Y estos 100 años se está viendo el fruto de esa deformación. Muchísimas personas que se sientan en una congregación que aún no son regenerados, que aún no son salvados, porque no se ha predicado el verdadero evangelio,
porque no ha llegado el llamamiento para su vida. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio de Jesucristo tal cual Él lo enseñó. Porque hay garantía absoluta de que Cristo vino a morir por aquellos a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo y los puso en Cristo Jesús. Por eso es que el Padre tuvo un propósito: escoger un pueblo para Cristo. Proveyó el medio, la expiación vicaria del Cordero de Dios, Jesucristo, y vio el fin, el resultado. La gloria del Señor se manifestará. ¿Saben, hermanos? Si yo quiero hacer algo y utilizo los medios equivocados, el resultado será frustrado. Si Cristo tuvo que venir a este mundo para salvar a todo el mundo, entonces hubiera fracasado, porque hay muchos que ya están condenados. Sin embargo, la evidencia de la Escritura es que Cristo, orando al Padre, dijo: Padre, a ninguno que me diste los he perdido, solamente el que estaba destinado para perdición. No hay ningún secreto en esto. La doctrina de la salvación universal es antibíblica. Cristo no salvó a todos en el diluvio. Se salvaron Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra solamente se salvó Lot y sus hijas. Él determina quiénes son salvos por su gracia. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios está en los cielos y lo que quiso hacer ha hecho. Y nosotros vamos a altercar contra Él diciendo: ¿por qué? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? La Escritura dice: Dios dijo: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Es Dios soberano. Así que prediquemos el Evangelio, porque hay muchos a quien el Padre escogió que no lo sabemos. Pero predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo nos garantiza de que la sangre eficaz de Cristo derramada en la cruz sobre aquellos a quienes el Padre les dio serán salvos. Esto es la iglesia de Cristo, que entiende cuál fue el beneficio y el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Solamente, Padre, agradecerte y glorificar tu santo nombre. Solamente admirarte a ti, admirarte. Agradecerte eternamente, como Pablo decía: somos deudores eternos de ti, Señor. Sin merecerlo, tu gracia se aplicó. Conocemos porque nuestros velos por Cristo han sido quitados. Conocemos que es así, no todos se salvarán. No todos se salvarán. Pero sabemos, Señor, que cuando seamos transformados en gloria y estemos todos, desde Adán hasta el último, presentes delante de tu trono, en el día final del juicio, ya nuestra mente será liberada de la corrupción, de nuestras emociones contaminadas por el pecado. Y solamente glorificaremos tu gracia y tu justicia. Glorificaremos tu gracia por quienes se aplicó en ellos, salvándonos. Y glorificaremos tu justicia porque se aplicó en aquellos reprobados,
a quien tú no escogiste para salvación. Sé que es una doctrina para muchos controversial, pero es la doctrina de la gracia que la encuentro en la palabra y que convenció a mi vida, Señor. Por eso nos da mayor temor. Tenemos un Dios terrible en hazañas y grande en prodigios, un Dios fuerte y valiente, un Dios tan lleno de amor y también que es fuego consumidor. Estamos bajo tus pies, Señor, adorándote, postrados, reconociendo que tú eres superior, grande, excelso, Señor, sobre todas las cosas. Y glorificamos tu autoridad, Señor. Gracias, Padre, por el propósito eterno de tu salvación. Gracias por el medio de salvación. Y gracias por el fin y el resultado perfecto, infalible, de tu plan divino. Te damos gracias a ti, Señor. Y ayúdanos a crecer bajo ese temor reverente, de respeto, de reverencia en ti, Señor. Y de poder predicar tu verdadera palabra, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la cruz del Calvario. Porque hay muchos, Señor, que en este tiempo final se quebrantarán ante tu llamado, Señor. Yo lo sé porque tu palabra lo dice. Aún las tribulaciones servirán para que muchos sean llamados. Allí ponemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que conocemos, pidiéndote, Padre, que en tu voluntad y en tu soberanía llames a aquellos a quien tú les das la fe para creer y el arrepentimiento para vida. La gloria y la honra sea para ti, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.